Primeramente tengan muy buenos días, deseando lo mejor para ustedes y su familia. Para este día, antes de arrancar, me gustaría brindarles unas indicaciones que posteriormente les pido de favor que lo compartamos con sus demás compañeros, referentes al desarrollo de la actividad integradora, ya que hay un punto en el cual pide que se realice lo que es una maqueta de la representación de un enlace químico, pues debido a algunas consultas y sugerencias en las cuales manifiestan no tener lo que son los materiales a disposición, les recomiendo de que si en dado caso no contamos con los materiales, recurramos a lo que es hacer un dibujo. Planteamos en un dibujo lo que es la molécula y lo tomamos como base para realizar la respectiva explicación en el video corto, para que de esa manera podamos desarrollar de mejor forma, si en dado caso no contamos con los materiales para hacer la maqueta, lo que es la actividad. Así que esa es la sugerencia y la indicación para que lo tomemos muy en cuenta si en dado caso tienen el inconveniente con el acceso a los recursos. También, asimismo, es de recordar de que la actividad integradora tiene como fecha de entrega el próximo viernes para que lo tomemos muy en consideración. Bueno, para esta sesión virtual, la sugerencia de coordinación académica y también para asesorarme de que estén atentos, les voy a pedir por favor de que habilitemos sus cámaras. Si en dado caso tienen algún inconveniente con su cámara, lo puedan dejar de esa manera, pero en general les pido por favor que habilitemos la cámara para darme por enterado de que estemos atentos a la clase y de esa manera desarrollar el proceso de aprendizaje. Así que si me hacen ese favor, mientras vamos a pasar a lo que es a la lectura de la agenda de trabajo semanal. En la agenda de trabajo semanal están contenidos los puntos que vamos a estar desarrollando en el transcurso de la semana, los cuales están contenidos los dos contenidos de aprendizaje, como también están contenidos unas actividades de retroalimentación para poder fortalecer lo que es el contenido de aprendizaje en cada una de las clases. Y dentro de ello tenemos lo que es el punto 1, bienvenida y saludo. Punto 2, desarrollo del contenido de aprendizaje, compuestos químicos inorgánicos, que será el contenido de aprendizaje que desarrollaremos para este día. Luego en el punto 3 tenemos actividad de retroalimentación de aprendizajes. Con base a algunas preguntas vamos a hacer un sondeo de cómo hemos adquirido lo que es el contenido de aprendizaje para poder fortalecer aquellos vacíos que queden resultantes de ello. Luego vamos a ver lo que es el punto 4 en la próxima sesión de aprendizaje, la cual es el desarrollo del contenido de aprendizaje, nomenclatura de los compuestos inorgánicos, en el cual vamos a analizar cómo se estructura una molécula partiendo de una normativa internacional, que son las normas UPAC, y con base a ello vamos a estar desarrollando lo que es el proceso de lo que es la estructuración de sustancias inorgánicas con base a nomenclaturas, a fórmulas químicas. Luego tenemos el punto 5, que es una actividad de retroalimentación de aprendizajes del contenido de nomenclatura de los compuestos inorgánicos, y el punto 6, el cierre. Así que esa será la agenda de trabajo semanal que vamos a llevar a cabo en el transcurso de la semana. Para quienes se van integrando, retroalimentar lo que es la indicación que di al inicio, en la cual hace referencia a la actividad integradora, ya que hay un apartado que es el literal A de las actividades teóricas de la actividad integradora, en la cual solicita que se realice una maqueta representativa a los enlaces químicos. Pues para poder representarlos, si en dado caso tenemos inconvenientes con el acceso a los recursos, podemos recurrir a realizar un dibujo de lo que es el enlace químico. Lo hacemos en una página bien ilustrado, bien decorado, y tomamos como base la página con el dibujo en el enlace químico para realizar el video explicativo. Si en dado caso tenemos el inconveniente con el acceso a los recursos y a los materiales. No sé si tiene alguna duda referente a esa parte de la actividad integradora. Buenos días, profe. Muy buenos días. Yo acabo de entrar. ¿Qué es lo que acaba de hablar? Bueno, para retroalimentar la indicación que se acaba de brindar, dentro de la actividad integradora, en el literal A,
está un apartado el cual plantea de que hay que elaborar una maqueta. Si en dado caso tienen algún inconveniente en el cual tengamos problemas con el acceso a los materiales, pueden recurrir a hacer un dibujo del enlace químico. Lo hacen en una hoja bien ilustrada, bien decorada, y lo toman como base en vez de la maqueta para realizar su video explicativo. Ok. Bueno, como les mencioné al inicio, les voy a pedir por favor de que para las sesiones, partiendo de la de este día, les voy a pedir de que habilitemos la cámara, por favor, ya que se ha solicitado de coordinación académica para poder verificar de que estemos atentos a clases. Así que a medida que llevemos a cabo lo que es el desarrollo de la clase, les voy a pedir por favor de que realicemos ese procedimiento. Profe, una pregunta. Sí. No viene mucho el caso, pero quisiera sacarme una curiosidad. ¿Por qué los profes no le han estado respondiendo a mi padre? ¿Tienen algún horario ustedes para responder dudas, ya sea en la tarde o más temprano? Y me dice a qué número ha consultado para verificar. El número que han dado los profesores en el grupo de WhatsApp, a cada uno. Bueno, los que Bueno, se puede. en mi caso, no he recibido el mensaje, a menos que verifiquemos posteriormente a la sesión, si gustan. Me escribe para No, o poder. sea, lo digo en general porque le he hablado a otros profes y si no me recuerdo, creo que ustedes también dijeron que tenían un horario para responder consultas. Sí, en el caso del horario general es de 8 a 4 de la tarde, 8 de la mañana a 4 de la tarde. Mm, ok. Pero como le mencionaba, podemos verificar si en dado caso no se ha solucionado la consulta, puede hacerlo por mi medio y yo con gusto puedo enviárselo al docente en particular. Ok, gracias. Bueno, vamos a pasar entonces al desarrollo del punto 2 del contenido de aprendizaje. Luego tenemos lo que es la agenda de trabajo semanal. Les voy a pedir por favor de que anotemos la agenda de trabajo semanal. Les brindaré lo que son unos 3 minutos para hacerlo, ya que con base a ello, si no activamos nuestra cámara, me voy a dar por enterado de que hemos estado activos durante la clase. Así que me confirman por favor dentro del chat cuando hayamos finalizado la anotación de la agenda de trabajo semanal. Vamos a tener 2 minutos para poder realizar ese procedimiento. Muy bien, muchas gracias por confirmar en el chat. Recordar de que para este día me van a enviar la agenda de trabajo semanal, como también los apuntes de clase, como constancia de que hemos estado activos en el desarrollo de aprendizaje, ya que a la asistencia la voy a tomar con base a ello, ya que me han informado de que algunos estudiantes están presentes, pero no están atentos, ya que en razón de ello vamos a tomar esa medida al finalizar de cada clase o en el transcurso del día para que tenga la asistencia en la clase, me va a enviar la agenda de trabajo semanal
como también los apuntes de clase. De esas dos maneras vamos a llevar el control. Muy buenos días para quienes se van integrando. Por favor, anotar la agenda de trabajo semanal. Ya casi vamos a pasar al punto 2. Posteriormente les voy a facilitar el documento de la presentación para que puedan realizar la anotación y de esa manera llevar la constancia de la clase. Bueno, vamos a pasar entonces al punto 2 del desarrollo del contenido de aprendizaje, compuestos químicos inorgánicos. Si en dado caso están en el proceso de anotar la agenda de trabajo semanal, no se preocupen. Posteriormente les voy a facilitar el documento de la presentación para que puedan brindarme lo que son los apuntes tanto de la clase como la agenda de trabajo semanal, ya que como les mencionaba, esa será la constancia de que hemos estado presentes y activos en clase y con base a ello voy a llevar lo que es el control de asistencia, ya que si no me lo envía al grupo de WhatsApp, no tendrá la asistencia como activo dentro del proceso virtual. Bueno, vamos a pasar entonces al desarrollo del contenido de aprendizaje, compuestos químicos inorgánicos. Este tema es bastante interesante porque es el hincapié y la base para lo que es la química, en específico de la química inorgánica. ¿Cuál será el indicador de logro que vamos a perseguir? En este tema, describir e indagar con interés los diferentes elementos de los compuestos químicos inorgánicos. Dentro de esos elementos vamos a ver los grupos funcionales de los compuestos binarios y ternarios, su clasificación y los tipos de sustancias que podemos encontrar. Prácticamente lo que veremos en estos dos últimos contenidos de la unidad 7 de química y específicamente de química inorgánica son a base de la química para segundo año de bachillerato. Así que de prestarle atención y como les recalcaba, de llevar los apuntes de clase y el desarrollo de la agenda de trabajo semanal. Bueno, vamos a iniciar definiendo qué es un compuesto químico inorgánico. Primeramente debemos de tener en mente y tener claramente qué es un compuesto químico. Y cuando hablamos de un compuesto químico, nos vamos a referir al enlace de dos o más átomos para la formación de una sustancia. Por ejemplo, el H2O, que es la molécula que representa al agua, que consumimos de manera habitual. ¿Y qué sucede en la formación del agua? Que se enlazan dos átomos de hidrógeno con un átomo de oxígeno. Y de esa manera se constituye lo que es un compuesto químico, que es el agua, a partir de un enlace de elementos atómicos. Pues todas las sustancias inorgánicas también se basan en ese mismo proceso. Sin embargo, el enlace ocurre sin presencia de átomos de carbono, ya que el carbono hace orgánico a cualquier sustancia. La madera, la presencia de carbono, la hace orgánica. Así también nosotros y la mayoría de sustancias que tienen presencia de carbono serán orgánicas gracias a ello. Sin embargo, la diferencia con los compuestos químicos inorgánicos es que no tienen presencia de átomos de carbono dentro de su estructura. Y regresando al ejemplo que les planteé del H2O, el agua es un ejemplo claro de sustancia inorgánica, porque únicamente es el enlace del átomo hidrógeno y el átomo oxígeno. Y de esa manera tenemos lo que es este esquema en el cual está representadas las características de los compuestos inorgánicos, en los cuales tenemos, por ejemplo, las sales minerales y el agua. Un ejemplo de sal mineral que utilizamos en la vida cotidiana, el cloruro de sodio, que es la sal común, la cual es el enlace entre un átomo de sodio, Na, y un átomo de cloro. Por tanto, no hay presencia de átomo de carbono y lo hace un compuesto inorgánico. Así también tenemos el más abundante en la Tierra, que es el agua, que es un compuesto Profe, inorgánico. Incluso nosotros consumimos para nuestra vida. Sí, dígame. la sal, a pesar de ser un compuesto inorgánico, puede ser consumible, ¿verdad? La mayoría de cosas con sal. Sí, pueden ser consumibles mientras no sobrepasen los 3 gramos diarios. Esa es la recomendación mundial de la Asociación Mundial de la Alimentación, FDA. Ok. Muy bien. Y como les mencionaba, los compuestos inorgánicos son aquellos que no tienen presencia de enlaces con carbono. La sal,
Así también tenemos otras sales minerales, como las relacionadas al magnesio y otras en las cuales solo hay presencia de hidrógenos con oxígenos y por ende compuestos inorgánicos. Así también los compuestos inorgánicos son también llamados biomoléculas inorgánicas. ¿Por qué? Porque no hay presencia de átomos de carbono. Así también podemos mencionar de los compuestos inorgánicos que están formados por enlaces iónicos y covalentes. Como vimos en la última clase, los compuestos iónicos hacen a los metales. Los metales son inorgánicos. Y en el caso de los covalentes, son aquellos enlaces relacionados a los electrones de valencia. Para poder formar, por ejemplo, la sal común, se debe a un proceso iónico. Sin embargo, en la relación de otras sustancias, como por ejemplo los ácidos, como en el caso de lo que es el ácido clorhídrico, esa sustancia se debe y es producto de enlace covalente. Se unen lo que son los electrones de la última capa o nivel de energía de cada átomo respectivamente, tanto el hidrógeno como el cloro, para generar lo que es esa sustancia. Así también los compuestos inorgánicos no forman cadenas. Los carbonos pueden generar cadenas para generar familias, como en el caso de los hidrocarburos, donde tenemos lo que es el metano, tenemos el etano, el butano, el propano, el pentano, los cuales son debidos a cadenas de carbono que están ordenados de manera lineal. Pues los compuestos inorgánicos no están ordenados de esa manera y por ende les dan esa característica. Así también tienen otra particularidad de que no presentan isómeros. ¿Qué significa eso? De que cada molécula es muy particular. Por ejemplo, el NaCl de la sal, el cloruro de sodio, es totalmente diferente al H2O del agua. ¿Por qué? Porque son composiciones moleculares diferentes, como hemos visto en esta parte de lo que es el esquema de compuestos químicos inorgánicos, en los cuales la presencia nula de átomos de carbono hace de que tengan combinaciones diferentes y variadas dentro de la naturaleza. Así también podemos decir de que la composición de los compuestos inorgánicos carecen de átomos de carbono. Hay una nula presencia de átomos de carbono, lo que les da su particularidad de ser inorgánicos. Por eso las cosas materiales que utilizamos en la vida cotidiana, los plásticos y otros, como por ejemplo, en el caso, para hacer la comparativa de la lejía, tiene un estado de oxidación y así también de descomposición en mayor escala de tiempo que materiales orgánicos, como puede ser una hoja, debido al escaso o la carente presencia de átomos de hidrógeno que posee la lejía. Así también podemos decir de que la mayoría de los seres vivos no presentan dentro de su estructura lo que son elementos inorgánicos. Por ejemplo, en nosotros los seres humanos únicamente poseemos dentro de nuestra estructura molecular H2O en gran abundancia. Sin embargo, otros seres vivos no presentan lo que es presencia de compuestos inorgánicos, debido a su estructura que está dominada y en gran mayoría de los elementos materiales y vivos por el átomo de carbono. Y de esta manera podemos definir y caracterizar a los compuestos inorgánicos como aquellas sustancias que no tienen presencia de átomos de carbono y de esa forma podemos clasificarlo en algunos tipos como sales minerales, óxidos, hidróxidos, que más adelante veremos los grupos funcionales. Abriendo el hilo de participaciones, ¿qué otros ejemplos me pueden brindar sobre compuestos inorgánicos que conozcan o hayan empleado en la vida cotidiana? Los cuales no tengan átomos de carbono dentro de su estructura. ¿Qué otros ejemplos pueden plantear? Pueden habilitar su micrófono o participar en el chat. De los compuestos inorgánicos, ¿qué ejemplos me pueden brindar que conozcan en la vida cotidiana, que apliquen y no posean átomos de carbono?
Muy bien, me escriben en privado que tenemos, por ejemplo, los detergentes, me plantean, en el caso de los detergentes, son sustancias que poseen átomos de carbono, por eso se disuelven en agua, en el caso de los detergentes. Bueno, me escriben también en el chat de que la sal que empleamos en la cocina, muy bien, es un ejemplo claro de compuesto inorgánico y de uso cotidiano. La sal no posee átomos de carbono, lo que le da su característica de ser inorgánica. Bueno, dentro de la clasificación de los compuestos inorgánicos podemos encontrar 5 grandes grupos, los cuales tenemos los siguientes. Tenemos los óxidos, tenemos los peróxidos, tenemos los hidróxidos o bases, tenemos los ácidos y tenemos las sales. Dentro de los óxidos tenemos dos tipos de óxidos. Tenemos los óxidos metálicos y los no metálicos. Para formar un metálico, la combinación será oxígeno más metal. Para generar uno metálico será la combinación oxígeno más uno metal. Y ejemplos de óxido, ¿cuál tenemos? Uno bien cotidiano, el óxido ferroso o el óxido que se produce en los materiales compuestos de hierro. ¿Qué sucede? El oxígeno interviene en el proceso de reacción química y el hierro empieza a perder iones, generando su oxidación y por ende produciendo lo que es el óxido ferroso. Así también tenemos los peróxidos, que tenemos dos tipos, los metálicos y no metálicos. En el caso de los metálicos es la unión de un metal más O2, que es un dióxido. Así también tenemos lo que es los no metálicos, que es la unión de un no metal con también O2. Ejemplo de peróxido, ¿cuál es? El agua oxigenada. El agua oxigenada es peróxido de hidrógeno, en el cual se une un no metal más O2, generando H2O2, que es la fórmula química del agua oxigenada. Así también tenemos los hidróxidos o bases, que son sustancias en las cuales su combinación se debe a un óxido metálico más H2O. Dentro de la fórmula de los hidróxidos, el H2O vendrá dado por la letra OH. De esa manera se representa. Ejemplo de hidróxido, tenemos el hidróxido de magnesio. El magnesio es un óxido metálico, se relaciona con OH y forma lo que es hidróxido de magnesio. Así también tenemos los ácidos, tenemos dos tipos de ácidos, los oxácidos y los hidráxidos. En el caso de los oxácidos tenemos el óxido no metálico más H2O para su formación. En el caso de los hidráxidos tenemos hidrógeno combinado más un no metal para producir lo que es el hidráxido. Ejemplo de ácidos, tenemos el ácido clorhídrico en el cual se da a partir de la unión del hidrógeno más lo que es el cloro, que es un hidráxido. Así también tenemos las sales, tenemos dos tipos, tenemos las sales aloideas y las sales oxisales. Las sales aloideas se deben producto a la combinación de un metal más un no metal. En el caso de los oxisales, es producto de la unión de un oxácido más un base. Ejemplos de sales, tenemos lo que es el sulfato de sodio, sulfato de aluminio, que son sales los cuales provienen de la unión de 3 elementos atómicos, como también se producen a partir de la combinación de metales y no metales. Y de esa manera tenemos la clasificación de todas las sustancias químicas inorgánicas. Tenemos 5 grandes grupos, los óxidos, peróxidos, hidróxidos, ácidos y sales. Así también podemos mencionar de que se dividen en dos tipos los compuestos químicos inorgánicos, que son los compuestos binarios y los ternarios. En el caso de los binarios se deben producto de la combinación de dos elementos atómicos para poder producir lo que son oxigenados, hidrogenados y sales binarias. Para poder poner en contraste lo que son los compuestos binarios, veamos estos ejemplos. En esta tabla tenemos lo que es la clasificación de cada uno de los tipos que hemos visto, los oxigenados, hidrogenados y las sales binarias. Tenemos lo que es en este primer ejemplo, lo que es el dihidruro de zinc o hidruro de zinc, en el cual tenemos la ZN que es de zinc y el H2 que es de hidrógeno. ¿Y qué sucede cuando esté precedido lo que es el hidrógeno? Posteriormente al elemento periódico, que en este caso es el zinc, se va a formar un hidruro que es una sal binaria. Y en este caso, hidruro de zinc. Así también tenemos el CO,
que tenemos C, que es de carbono, y O de oxígeno, y como tenemos presencia únicamente de un elemento atómico de cada elemento periódico, tendremos monóxido de carbono. Si en dado caso tuviéramos lo que es O2, fuera dióxido de carbono, ya que cambiará lo que es el prefijo de mono, que significa 1, a dióxido, que significa 2 oxígenos. Así también tenemos lo que es el bromuro de hidrógeno, que también es una sal binaria, en la cual el bromo, cuando está posterior a los elementos periódicos, forma lo que es una sal. En este caso tenemos hidrógeno, 1 y 1 respectivamente, bromuro de hidrógeno. Así también tenemos lo que es el pentaóxido de dimanganeso, también tenemos el fluoruro de cesio, el sulfuro de dihidrógeno, el tricloruro de oro, los cuales, como les mencionaba, la clave está en ver la ubicación de los elementos atómicos. En el caso del tricloruro de oro, tenemos 3 cloros, por tanto, ¿cuál será el prefijo? Tri, que indica 3 átomos de cloro. Añadimos lo que es cloruro del elemento que está antes del cloro, que es el Au, que dentro de la tabla periódica es el oro. Así también tenemos los óxidos, tenemos el CO2, que es óxido de silicio. Cuando veamos la presencia de un O2 o en este caso un O3, significa de que hay presencia de un óxido. En este caso, como el O2 va posterior al Si del silicio, tenemos un óxido de silicio en el nombre tradicional, pero dentro de la nomenclatura IUPAC llevará el nombre de dióxido de silicio, ya que tenemos 2 oxígenos, por eso el prefijo di, óxido de silicio. Así también tenemos el Fe2O3, y en este caso, como tenemos 3 oxígenos, llevará el prefijo tri. Y colocamos trióxido de dihierro. ¿Por qué dihierro? Porque tenemos 2 átomos de hierro. Y así podemos ver claramente de que la nomenclatura de los compuestos binarios vendrá dado de la combinación de 2 elementos atómicos. Y cuando eso ocurre, vamos a tener un tipo de compuesto inorgánico binario. Así también están los compuestos inorgánicos ternarios, en los cuales la combinación se da entre 3 elementos atómicos. Dentro de ellos están 3 grupos, están los hidróxidos o bases, están los oxácidos y también las sales u oxisales. Dentro de esos grupos tenemos los siguientes ejemplos y vemos claramente de que hay un cambio notorio dentro de las fórmulas, porque tenemos en el primer ejemplo el FeOH3. Cuando veamos la presencia del OH, significa de que hay un hidróxido. Y como tenemos Fe de hierro, ¿qué será la sustancia? Será hidróxido de hierro. Así también tenemos el IOH, en el cual tenemos también presencia del OH, de esa molécula que significa hidróxido. Y como tenemos lo que es el I de litio, escribimos hidróxido de litio. Así sucesivamente. Y en el caso de los ácidos, la H del hidrógeno vuelve ácido a cualquier sustancia. Y cuando haya antes de lo que es el elemento periódico, será ácido de respectivamente. En este caso, como tenemos la fórmula HClO, tenemos hidrógeno, cloro y oxígeno, será ácido por el hidrógeno de, en este caso, hipocloroso, debido al cloro y al oxígeno. Y el ácido hipocloroso es un ácido de la familia de la lejía, sin embargo, un ácido más corrosivo, más potente en cuanto a toxicidad. Así también tenemos otros ácidos como el ácido sulfuroso, el ácido hiponitroso, entre otros, los cuales, partiendo del átomo de hidrógeno, se nos harán ácidos respectivamente. Así también tenemos los sulfatos, que son unas sales minerales u oxisales. En este caso, el SO4 significa sulfato y está relacionado a lo que es al sodio, por ende será sulfato de sodio. Así también tenemos los nitratos con el NO3. En este caso tenemos Fe de hierro, será nitrato de hierro. También tenemos el clorato, el CLO3, relacionado a un elemento metálico, que en este caso el aluminio, será clorato de aluminio. Y en el caso del CO3, que significa carbonato, será en este caso carbonato de calcio, por la K que significa calcio. Y de esa manera vemos claramente de que la unión de 3 elementos atómicos se nos formula lo que es un compuesto inorgánico ternario,
Dependiendo de la composición molecular, como les mencionaba, así los vamos a poder clasificar si son ácidos, hidróxidos, sulfatos, nitratos, cloratos o carbonatos, dependiendo de la ubicación del OH, de la H, de hidrógeno, del SO4 del sulfato, del NO3 del nitrato, del CLO3 del clorato y el CO3 de carbonato. Ahora bien, para llegar a lo que es a la culminación de la sesión, vamos a realizar una actividad de retroalimentación de los aprendizajes para ver si hemos quedado claro en cuanto al proceso del contenido. Para ello, voy a habilitar el hilo de participaciones para que me comenten y me brinden sus aportes. La primera pregunta nos hace alusión a lo siguiente. Menciona de los productos del hogar aquellos que son compuestos binarios o ternarios. Con base a lo que hemos visto, si hemos dicho de que los binarios es la unión de dos átomos y los ternarios la unión de tres átomos, si me mencionan de las sustancias que utilizamos en la vida cotidiana, cuáles son binarias y cuáles ternarias. Pueden habilitar su micrófono o participar en el chat. Profe, Dígame. ¿el alcohol? Bien, en el caso del alcohol, sería un compuesto binario o ternario. En ese sentido, el alcohol, por poseer OH y así también hidrógenos y oxígenos, sería un compuesto ternario. ¿Qué otra sustancia me pueden plantear en la cual haya una combinación binaria o ternaria? La lejía. Bien, tenemos la lejía, que es, en este caso, el clorito de sodio. Tenemos la unión del Na o H. Muy bien. Muy bien, también los desinfectantes me mencionan, también entrarían dentro de los compuestos ternarios. Los desinfectantes son más complejos que las sales. Ejemplo cotidiano que utilizamos binario, la sal común, ya que es la unión del Na, del sodio, con el Cl cloro. Y así también lo que es el agua. El agua es el compuesto binario que más utilizamos en la vida cotidiana para bañarnos, así también la consumimos y tiene esa denominación y característica. Así también tenemos si se combina el oxígeno con el sodio, qué clase de óxido se formaría. En ese caso, como vimos en la tabla, teníamos que el óxido que formado por el oxígeno asociado al hierro formaba el óxido ferroso. En este caso, como es con el sodio, ¿qué tipo de óxido se formaría? ¿Qué tipo de óxido creen que se formaría? Si me dicen el nombre. Si la unión del hierro con el oxígeno da óxido ferroso, si la unión de oxígeno con sodio, ¿cómo se llamaría ese óxido? Solo un anuncio. Si en dado caso finaliza la llamada, pedirles de que ingresen de nuevo a la clase. Por favor, en el mismo enlace que les compartí en el grupo para poder finalizar la clase, ya que estamos en el limbo del tiempo. Muy bien, en el chat me dicen óxido de sodio. Excelente, así se llamaría, ya que como les mencionaba, la clave está en añadir de el elemento periódico. En este caso, como tenemos oxígeno, deriva la palabra óxido de sodio. Y de esta manera hemos llegado a la culminación del contenido de aprendizaje sobre los compuestos inorgánicos, en el cual hemos analizado la clasificación, tipos y cómo se nombran según la nomenclatura IUPAC. No sé si tienen alguna duda, pregunta referente a la actividad de aprendizaje. Muy bien, si no hay dudas o preguntas, pedirles de que me envíen agenda de trabajo semanal más los apuntes de clase, ya que esa será la constancia de su asistencia en este proceso de aprendizaje virtual. Así que hasta acá llegamos con la actividad de este día y nos vemos hasta una próxima sesión. Cuídense mucho, que tengan un feliz día y muchas bendiciones para ustedes y su familia. Nos vemos, cuídense mucho. Adiós, profe. Adiós, profe. Adiós, profe.